cosas a los 7 cedidos que tiene el Barça repartidos por el planeta fútbol? Dale que lo vemos. Hola y bienvenidos a FCBN, un día en el que por segunda vez esta temporada, aprovechando el parón de selecciones, sabremos cómo les va a los cedidos que tiene el Barça repartidos por el mundo. Y mucho ojito porque hay novedades, hay buenas noticias, y es que solamente uno de los 7 futbolistas de los que vamos a hablar, solamente uno, ha visto disminuido su valor de mercado, sí, como haremos para añadirle un poquito de chicha y un poquito de picante al videíto, nos atenemos a las métricas de Transfermarkt. ¿Quieres saber de quién hablo? Pues venga, al lío. Y comenzamos con los jugadores que el Barça tiene cedidos en la Liga y lo hacemos con Eric García, central de 23 años, que en el sorprendente Girona sigue siendo pieza indiscutible para Michel. Eric llegó a Montilivi ya iniciada la temporada y fue a partir de la 5ª jornada cuando se hizo con una titularidad que ha mantenido a lo largo de todo el ejercicio. De hecho, en el campeonato doméstico solamente se han perdido 4 partidos, todos ellos por problemas físicos, por problemas musculares. Sin embargo, como vemos, su rendimiento está siendo más que satisfactorio. En lo que va de curso ha recibido solamente 3 cartulinas amarillas en 23 apariciones e incluso ha marcado un par de golitos. Respecto a su valor de mercado, cuando se fue del Barça, Transfermarkt lo cifraba en 10 millones y tras una pequeña subidita a 12 hace unos meses, ahora mismo el valor de mercado de Eric García es de 15 millones de euros, muy cerquita de los 20 que llegó a valer justo antes de fichar por el Barça, al que, recordemos, llegó con la carta de libertad. Así que, bueno, ya sea para regresar al equipo o para hacer caja, podemos decir que la cesión de Eric García al Girona está siendo muy pero que muy provechosa. Compartiendo vestuario con Eric García está Pablo Torre, que a sus casi 21 años sigue creciendo en el equipo revelación del campeonato. El cántabro sigue siendo una de las grandes joyas del fútbol español y aunque en el Girona, a diferencia de Eric García, no se ha consagrado en el 11 titular, de hecho va combinando titularidades con suplencias, se puede decir que por lo menos está disfrutando más del fútbol que en su etapa en el Barça, donde a Xavi, que hemos constatado esta temporada, que no duda en tirar de jóvenes pero sobradamente preparados, por lo que sea, no parecía convencerle demasiado. En la capital de la Costa Brava acumula casi 700 minutos entre Liga y Copa, una presencia un tanto irregular que sin embargo le ha servido primero para acumular experiencia en la élite, cosa que a su edad y con sus características es vital, es importantísimo, es primordial, y segundo, pues para haber aumentado su valor de mercado, que en la reciente actualización de Transfermarkt ha subido medio milloncito de euros, alcanzando los 3 kilos que en esencia es su techo como futbolista. Con contrato en el Barça hasta 2026, veremos si en verano regresa para quedarse o si por el contrario acaba volviendo a salir a préstamo o traspasado. Y no sé tú, pero también tengo curiosidad por cómo le hubiera ido a Pablo Torre en el contexto que estamos viviendo este año en el Barça, con una plaga de lesiones gravísimas casi sin precedentes. ¿Hubiese tenido más minutos o más protagonismo Pablo Torre? En fin, nunca lo sabremos. Seguimos en España porque toca hablar ahora de Julián Araujo, el lateral derecho internacional con México, está brillando y de qué manera en un Las Palmas que mantiene el paso firme hacia la salvación. Los canarios suman 37 puntos, 15 por encima del Cádiz, que es quien marca el descenso, por lo que está a un par de victorias de lograr virtualmente la ansiada permanencia. Y uno de los grandes responsables del buen hacer en el equipo de García Pimienta está siendo sin lugar a dudas un Julián Araujo que podemos decir que ha caído de pie en las islas. El mexicano ha gozado de la confianza de su técnico prácticamente desde el primer día y fruto de esa confianza son los números que acumula en su primer año en la Liga, donde ha jugado un total de 1.294 minutos repartidos en 22 encuentros. Se perdió un partido por lesión, luego el que le vería al Barça por la famosa cláusula del miedo y posteriormente fue castigado con 4 partidos de sanción después de ver la roja ante el Tenerife en Copa. Una sanción totalmente desproporcionada a la que recurrió sin éxito Las Palmas y que, como el conjunto amarillo acabó cayendo eliminado ante su eterno rival en Copa, tuvo que cumplir en Liga. Tras aquello fue entrando
entrando de nuevo en la dinámica del equipo hasta ser convocado con México. Y bueno, de hecho, justo cuando grabo este vídeo, unas molestias sufridas durante el partido de semifinales de la Nations League contra Panamá podrían dejarle un par de semanas en la enfermería. Con todo, en el global de su cesión se puede decir que la cosa va muy bien y es algo que incluso se ha visto reflejado en su valor de mercado, que en un año ha aumentado un 100%. De los 4 kilos ha subido hasta los 8, su techo hasta el momento. Con contrato en el Barça hasta 2026 y con todavía 22 años, no es descarado pensar que regrese a Can Barça para quedarse, pero en caso contrario, ahí tiene el Barça un futbolista con el que poder rentabilizar los 4 kilos que costó ficharlo de Los Ángeles Galaxy. Por cierto que en esta ocasión sí he decidido meter entre los cedidos a Chadi Riad, ya que aunque el Betis tiene una opción de compra obligatoria, por lo tanto, si es obligatoria, no es opción, es obligación, bien es cierto que también el Barça se reservó una opción de recompra durante los 2 próximos veranos. Es decir, el Betis sí o sí deberá pagar a final de este curso 3,5 millones y el Barça, en caso de querer repescarlo, podría hacerlo por un total de 7. Es decir, ver progresar al central marroquí en la capital andaluza le podría costar al Barça eso, unos 3,5 millones, la diferencia entre lo que ingresará y lo que debería pagar por su regreso. Y bueno, la temporada de Chadi en el Betis también está saliendo a pedir de boca. Fijo para Pellegrini en el eje de la zaga verde y blanca, su valor de mercado también se ha disparado desde que abandonara la disciplina blaugrana, pasando del medio millón de euros que valía en verano a los 6 kilos que cuesta hoy en día. Siempre repetimos, según Transfer Market. Hace unos meses ya se dio por hecho que el Barça abonaría los 7 kilos que costaría su regreso y básicamente faltaría saber si lo haría para lograr un mayor rendimiento económico traspasándolo o para quedárselo. Todo depende del trasiego defensivo que el mercado provoque en la entidad blaugrana. Pero bueno, que con Chadi Riad se puede también decir que la cesión ha venido de perlas, tanto para él como para el Barça. Nos subimos al avión para llegar al imperio de los Fish and Chips, un Reino Unido en el que se encuentran 2 futbolistas que todavía pertenecen al Barça. Uno de ellos es un Clement Lenglet que en el anterior vídeo de los cedidos a mediados de octubre todavía no había disputado ni un solo minuto en la Premier. Sin embargo, del francés de 28 años y con contrato todavía hasta 2026, podemos decir que desde entonces las cosas, al menos deportivamente, le han ido muchísimo, pero muchísimo mejor. Y es que no se estrenó en el campeonato doméstico con el Vila hasta finales de diciembre, siendo titular ante el Sheffield. Desde entonces ha encadenado todo titularidades en el equipo de Unai Emery, que como sabéis es una de las grandes revelaciones en la Premier, donde ocupa nada más y nada menos que la 4ª plaza tras 29 jornadas. Lenglet supo aprovechar la oportunidad que le dio el técnico vasco y cuando incluso se hablaba de su salida en el mercado de invierno o que el propio Aston Villa se estaba planteando devolverlo, el central francés ofreció su mejor rendimiento convenciendo al técnico español e incluso haciendo replantear a más de uno en el cuadro británico la posibilidad de quedárselo en propiedad. Huelga recordar que Lenglet tuvo una irregular cesión el curso pasado en el Tottenham y que acabó cedido en el Aston Villa prácticamente sobre la bocina a cambio de pagar un porcentaje de su elevada ficha. Por lo tanto, no existe opción de compra, pero evidentemente el Barça estaría encantado de negociar. Tras llegar a tener un valor de mercado de 60 millones de euros en 2019, este fue cayendo en picado hasta los 8 kilos que llegó a valer en diciembre. A marzo de 2024 y por primera vez en muchos años, Lenglet ha visto aumentado su valor en 2 kilitos, hasta los 10. Veremos cómo le sigue yendo en su etapa villana y si el Barça en el próximo mercado estival es capaz de una vez de traspasarlo. Y el otro jugador que está tratando de regresar por sus fueros en las islas no es otro que Ansu Fati, al que tampoco le están respetando las lesiones en el Brighton. Cuando parecía que poco a poco entraba en la dinámica del equipo de Roberto De Zerbi, una lesión muscular le tuvo alejado de los terrenos de juego durante los meses de diciembre y enero, y desde su regreso en febrero el técnico italiano, recordemos,
uno de los candidatos al banquillo blaugrana, ha ido con pies de plomo con Ansu, dándole poco a poco minutos, llegando incluso a ser titular en el último partido que disputaron las Gaviotas ante el Nottingham Forest y en el que acabó sustituido a la hora de juego. Sin embargo, el rendimiento de Ansu Fati sigue lejos de su mejor versión y está por ver si de aquí a que acabe la temporada logra brillar en un Brighton que futbolísticamente debería venirle como anillo al dedo a la joven perla de la Masía, cuyo regreso a final de temporada es un misterio, la verdad. Y sí, de todos los cedidos es el único que baja de valor, de los 35 a los 30 kilos, pero a su favor hay que decir que pese a ese pequeño descenso sigue siendo el cedido que más valor tiene de todos, aunque no muy lejos de nuestro último protagonista. ¡Dale! Y es que si un jugador ha multiplicado su valor en los últimos meses, ese no es otro que Serginho Dest, que en su regreso a la Eredivisie está brillando como en su mejor época en el Ajax. Tras su frustrante paso en todos los sentidos por el Milan, ha encontrado en el PSV ese hábitat perfecto en el que poder desplegar todo su talento, siendo totalmente indiscutible para su técnico Peter Bosz, marcando goles, asistiendo hasta en 6 ocasiones y siendo pieza clave de un equipo que alcanzó los octavos de final de la Champions y que va como una moto, va como un tiro hacia la consecución de la liga holandesa. Lo más curioso de todo es que Dest no está brillando en el lateral derecho, sino que la está rompiendo en el izquierdo, donde a pierna cambiada, haciendo las veces que aquí hacen Cancelo o Héctor Ford, se ha convertido en uno de los futbolistas más incisivos del cuadro de Eindhoven. A sus 23 añitos, con contrato hasta 2025, tiene pinta la cosa que el Barça hará todo lo posible para colocarlo en el mercado. El PSV tiene una opción de compra de 10 kilos que, bueno, viendo su rendimiento parece hasta poco, pero los holandeses quieren bajarla. Bueno, sea como fuere, teniendo en cuenta que acaba contrato el año que viene y que justo su explosión ha llegado en el mejor momento, no sería de extrañar que el Barça pudiera recuperar buena parte de la inversión que realizó por Serginho Dest en 2020, cuando, ojo, pagó unos 20 kilos al Ajax por hacerse con sus servicios. De hecho, su valor de mercado ha pegado en los últimos meses un importante subidón. Tras llegar a mínimos en su etapa en el Milan, 10 kilos, tras su paso por el PSV, su valor no ha dejado de crecer hasta llegar a los 20 millones actuales. Nada mal para un jugador que sigue siendo muy joven y que se ha destapado como una de las gratas sorpresas en Holanda. ¿Qué hará el Barça con él? Pues bueno, ya lo veremos. Y hasta aquí el repaso de los 7 cedidos que tiene el Barça repartidos por el mundo. Espero que me digas en los comentarios a quién de todos ellos te traerías en verano con los ojos cerrados, a quién mantendrías cedido o a quién directamente venderías sin titubear. Pero no te olvides, eso sí, de darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y darle a la campanita que es gratis. Nos vemos en el siguiente. A cuidarse. Forza Barça.